Vamos a saludar a Hugo Tocali, que está del otro lado, que siempre No? es un gusto hablar con Hugo. Hola Hugo, de Radio FMQ, lo estamos saludando. Rubén Durán y Sebastián Kerle, ¿cómo está? Hola Rubén, no, Sebastián, ¿cómo están? Saludarlo tanto tiempo, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien, muy bien. Es cierto, hace mucho que no hablamos Mucho tiempo. personalmente. El otro día Sí, sí. lo crucé en el Estadio Centenario, en el amistoso con Independiente, en esta práctica que hicieron Sí, y que sí. fue un poco también el regreso al Estadio Centenario, ¿no, Hugo? No, sí, le decía recién que yo fui a llevarle, digamos, nosotros tenemos una cuarta donde hay jugadores 2005 Ujú. que han hecho muchos contratos, inclusive Claro. se vendió a Hidalgo, el caso de este chico Millán, el caso que están jugando en primera y se hizo muchos contratos, y quedaron algunos que también contratos, pero que no había lugar, y yo quería que si a Alfredo le gustaba alguno, Ajá. y a Martín, Martín los conoce a todos, de mostrárselo. No anduvieron bien Ujú. los chicos de la cuarta, no anduvieron bien, así que bueno, se verá en otro momento. Pero lindo para mí porque volví al estadio, hacía mucho que no Ujú. iba, saludar a la gente del club, saludarlos a todos, y la verdad contento, estuve una mañana Sin duda, linda por sin suerte. duda, sin duda siempre es un placer, por lo menos verlo a usted, Hugo, por acá. Al revés, ¿también vio algún jugador de Quilmes que puede interesar o era nada más que para que No, Martín y Alfredo? Quilmes tiene dos o tres jugadores, entre ellos un 9 de la quinta, creo que de San Juan, no me acuerdo el apellido, que lo vimos el otro día cuando hicimos fútbol con las divisiones inferiores ahí en el predio de Domínico. Tiene un 9 que nos interesó bastante, pero bueno, yo lo que quiero es a ver si se puede entablar una relación de que nosotros le demos jugador y le prestemos jugador que a Claro. Quilmes le sirvan, y Ajá. no que vayan a Quilmes a pasar un año de vacaciones, y nosotros ver la posibilidad de traer algún jugador de inferiores para que también reforzar, y que Quilmes tenga que ganar y Independiente también. Que quiero ver si se puede lograr eso. Bien, bien. Pero por ahora es nada más que observaciones, ¿no? De un lado y del otro, Hugo. Observaciones, sí, 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 no, concreto no hay nada, es todo observar. Y también tenemos a Diego Coloto, que conoce mucho el movimiento de ahora de Quilmes, ¿no? Y que está ahí con nosotros, lo llevó Alejandro, mi hijo, lo llevó a trabajar en Independiente, y Sí. conoce, y bueno, y con él hablamos siempre, y él llama mucho ahí a Quilmes, porque también aprecia mucho a Quilmes, y todo lo que pasa por Quilmes Claro. le queda un aprecio muy especial. Sí, sobre todo los que lograron cosas. Pasa siempre en el fútbol, Hugo, esto. Es Sí, decir, los sí, que no, logran seguro. títulos, los que logran cosas importantes, siempre terminan teniendo un cariño por la institución en donde pasan. Sí, sí, pero vos sabés que esto de Quilmes es especial, porque vos hablas con Coloto y tiene un aprecio especial. Bueno, en el caso mío me tocó estar Sí, tantos claro. años, yo digo que pude lograr, gracias a Dios, en el fútbol lo que uno de jugador, de técnico, y lo que no pude lograr era donde más yo quería, ¿no? Que era el técnico de Quilmes que transforme a Quilmes en lo que se transformó Lanús. Mm. Basta de sub y baja. Cuando fui la última vez a dirigir a Quilmes, venía de salir campeón con Colo-Colo y Ujú. tenía un montón de ofertas, y me quedé con ir a dirigir a Quilmes porque tenía siempre en la mente de ese deseo de hacer un Quilmes que no suba y baje más, de un Quilmes grande, de un Quilmes que te... Y no se me dio, al contrario, todo lo contrario. A los 11 partidos me tuve que ir, porque a mí algo que me duele, que la gente, para no putearme, se iba Ujú. de la cancha, y bueno, Ujú. me dolía más eso Que lo que hayan me puteado. puteen, ¿no? Así que por eso tomé la decisión y me fui, ¿no? Eh, Hugo, hoy uno dice, o sea, quienes conocemos a Hugo Tocali, su historia, su recorrido, no solo como técnico, sino anteriormente como jugador de fútbol, sabe el amor que Hugo Tocali tiene por la pelota, ¿no? Pero, pero también uno piensa decir, ese amor hoy es el que te mantiene vivo laboralmente hablando. Sin duda que con la edad que tengo tendría que estar acompañando a los nietos, acompañando a mi señora, yendo a ver y saludar, pero
no levantarme a las 5:30 de la mañana como me levanto todas las mañanas para ir al predio Domínico, y la verdad que lo hago con muchas ganas, lo hago, es una pasión que yo tengo, más de todo con el trabajo de los juveniles, ¿no? Yo la verdad que cuando me tocó dirigir esos 3 partidos aquí, me haber puesto en primera, que antes no lo ponían, ese chico Millán, y hoy es un chico que va creciendo todos los días, de traer a Hidalgo, que estaba tirado allá abajo en la cuarta, a subirlo a la primera, y hoy lo vendieron. Son todas satisfacciones muy grandes para mí, porque siento mucho y quiero mucho los juveniles, y los aprecio, y creo que llevo tanto tiempo que tengo un poquitito, un ojo bastante fino como para elegir los jugadores, ¿no? Sí, pero se entiende también que tenés una familia que te rebanca, ¿no? Porque, digo, por ahí No, tu señora te decía, Hugo, ¿por qué no dejamos? Ya dale, vamos a pasear, vamos a disfrutar de los nietos. no, sin duda, y los hijos también me dicen, dejate hinchar, trabajamos nosotros, ahora quédate en casa, andá a visitar a los nietos, pero bueno, por ahora todavía vamos a seguir un poquitito más, vamos a ver cuándo llegue ese momento. Hablando de ese ojo fino que marcaba recién ahí, Hugo, el otro día en el Centenario, esto de observar jugadores de Quilmes, bueno, algún ojo fino puede ser ahí un volante central, categoría 2007. Y sí, es un chico que juega realmente muy bien, pero también a ver, yo quiero, si puedo llevar jugadores de Quilmes, lo que no quiero es perjudicar a Alfredo y perjudicar al club, ¿no? Porque si Alfredo los tiene en cuenta, no los voy a tocar, porque así como está Alfredo y Martín, yo también estoy con el deseo que le vayan bien y que pueda ascender Quilmes el año que viene, y que pueda hacer una muy buena campaña, y si le empezamos a sacar jugadores no van a tener como para terminar de formar el equipo. Dios quiera que se arregle todo el problema que hay, que ya nosotros en Independiente lo hemos vivido, y Dios quiera que lo arregle Quilmes para que Alfredo y Martín puedan formar un equipo realmente como quieren ellos, con los jugadores que quieren ellos, y que puedan llevarle la comisión de los jugadores. Si yo le saco jugadores de las inferiores, que Martín y que Alfredo tenga idea de ponerlo en primera, lo voy a perjudicar, y eso es lo que no quiero. Bien, le pregunto por uno más chico, por un categoría 2008, el 10 de la sexta, que jugaron otra vez un amistoso ahí en Avellaneda. Ahí se lo sorprendió, Sí. ¿no? Sí, nos sorprendió, sí, y la estuve viendo esa categoría, lo sorprendió. Pero ¿sabés que también me sorprendió? Que también, bueno, conociendo a Jorge y a toda la gente que está trabajando, es que todas las categorías tienen una actitud y una idea de fútbol muy buena. Todas las categorías de Quilmes que vi y que ya había visto el año pasado, me pasó lo mismo, que vi categorías con una muy buena idea de fútbol, con una muy buena idea de trabajo, con una actitud muy linda, y cuando vos tenés a chicos que aparte de su calidad futbolística tienen muy buena actitud para jugar y para defender los colores del club, uno se pone contento ver eso realmente. Uno piensa hoy en el fútbol. Hugo Tocali es un avesado referente de esta historia, lo dijiste vos recién, me gusta más con las inferiores, digo que hoy empieza a tomar referencia, vuelve a tomar referencia después de aquellas épocas de Peckerman, Tocali, de las selecciones juveniles, Hugo, porque casi que en el fútbol argentino, y no porque falte materia prima, casi que nos habíamos olvidado de las selecciones juveniles, y la Sub-20 hizo un papel fantástico, y Sí. hoy lo ha comenzado la Sub-17. ¿Cómo ves eso? Lo veo. Yo esto, pero no lo dije ahora ni antes. Yo lo dije que el año pasado, que ya lo veía bien trabajando a las selecciones juveniles, la veía bien, complacente, ahora llevaron a Quiroga, que también fue uno de los chicos que estuvo con nosotros en los juveniles, fue Garcés, está Bernardo Romeo como el integrante general, el coordinador de todo lo que es las selecciones juveniles, y están haciendo un trabajo bueno, realmente están haciendo un trabajo de mirar mucho, de
de elegir mucho. Lo único que yo siempre los cargo y le digo que tienen que salir más al interior, que tienen que ponerse arriba del colectivo con los chicos y recorrer el interior, pero no solamente el interior para 3 chicos, sino para motivar a los chicos del interior, que la selección salen al interior a buscar jugadores, y eso es muy bueno y se consigue, y realmente la motivación del jugador del interior es diferente. Hugo, más allá del tema de selección, ¿cómo están las divisiones juveniles en el fútbol argentino? A ver, estamos bien. Nosotros, gracias a Dios, en nuestro país nunca va a dejar de sacar y de tener esos jugadores diferentes. Siempre cuando pones la zaranda te quedan allá arriba jugadores interesantes para la selección, para representar el país, siempre nos quedan, ¿no? Pero sí, también digo que estamos todos un poquito apurados por los triunfos. Estamos todos que lo único que sirve es ganar. Y yo digo que cuando vos formás, también tenés que pensar que por ahí tenés que dejar un poquito de costado, que tu primera idea tiene que ser formar y tu segunda idea tiene que ser ganar, ¿no? Porque si vamos a poner siempre por delante ganar y ganar de cualquier forma, vamos a llegar allá arriba cuando el chico llegue para estar en primera, no va a poder estar porque nos olvidamos de formar, ¿no? Y eso es lo que veo un poquitito, estamos ansiosos, la única desesperación por ganar, importa eso y no importa otra cosa. Claro, tal vez tiene que ver porque... No sé, te pregunto, Hugo, ¿tendrá que ver con esto de, a lo mejor, de que se profesionalizó tanto, económicamente hablando, esto, que, o sea, lo único que sirve es ganar, porque si no, no servís, ¿no? Digo, vos lo marcaste recién, dirigiste 11 partidos en Quilmes. ¿Quién va a discutir la trayectoria de Hugo Tocali como técnico? Absolutamente nadie. A los técnicos como a cualquiera de los otros en cualquier ámbito nos va bien y nos va mal. Los técnicos son cara visible. El otro día charlábamos con Sebastián acá, ¿no? Mientras veíamos jugando a Aranguis en la U de Chile. Y decíamos, ¿qué jugador trajo Hugo? Y no lo supimos disfrutar. Y por ahí, para el mundo Quilmes era, ¿a quién trajo? Y Hugo Tocali trajo un jugador de la hostia, que tal vez no llegó en su mejor momento, pero que después fue un jugador reconocido futbolísticamente, mundialmente hablando. Entonces digo, a veces los tiempos no van de la mano de eso, ¿no, Hugo? Sí, no, y no van los tiempos también, y por ahí yo me pasó en Quilmes ese año cosas que no quise traer a Calule Meléndez, que es lo que la gente de Quilmes lo quiere, y que yo lo había tenido el año anterior en Colo Colo, y que digo, no, voy a traer un jugador que a lo mejor la rodilla no está bien, pero trayendo a Charlie Arangui tenía que haber traído a Calule Meléndez. Me pasaron esas cosas de equivocación, por cuidar tanto al club. Me equivoqué en esas cosas, ¿no? De no traer a Calule por la rodilla, y Calule por la rodilla hubiese jugado todo el año y hubiese rendido Charlie Arangui, porque yo los había tenido a los dos en Colo Colo el año anterior y yo sabía lo que rendía y lo que podía hacer, ¿no? ¿Por qué los dos, Hugo? Porque se iban a complementar mucho mejor porque los dos. Cómo se complementaron y que jugaron todo el año. Mirá que cuando yo en 2008 fui a Colo Colo, el 5 de Colo Colo era el capitán, el dueño del club en el buen sentido, sí. Que era un capitán que allá en Chile le dan mucha importancia al capitán y todo. Y yo a los 3-4 partidos de estar allá lo cambié para que juegue Calule Meléndez, porque me parece que hacían la pareja ideal, Charlie Arangui y Calule Meléndez hacían la pareja ideal, y por suerte se dio así que hemos logrado ganar el campeonato, ¿no? Y yo por eso digo que tendría que haberlo traído a los dos juntos para que jueguen, pero bueno, ahora ya está, ahora ya no se puede. Lo importante es que Charlie todavía está jugando, ha hecho una campaña como jugador extraordinaria, y aparte es un ser humano extraordinario, nos hablamos cada tanto y charlamos de fútbol siempre. Hugo, la experiencia como técnico juvenil de Chile, del seleccionado de Chile, lo tuvo también a Alfredo dentro de la estructura, a Grelac. Es una persona muy cercana a sus afectos, Grelac, ¿no?
Sí, en verdad, a ver, Alfredo, a mí me gusta mucho Alfredo por cómo trabaja, por su forma, la dedicación que tiene, lo mismo que Martín Guidiego. Me gustan los dos porque tienen una ambición de trabajo muy grande, y por eso yo te decía antes que por ahí estamos muy apurados por el resultado y no tenemos trabajo, y yo a Martín, que lo tuve hasta hace 10 días en Independiente, me gusta mucho porque se desvive por el trabajo de su equipo, de su categoría que tiene, y cuando vos tenés esos técnicos a la larga, seguramente que va a tener jugadores importantes para la primera en los clubes, ¿no? Hugo, volviendo al tema de juveniles, pero también relacionado con infantiles, ¿por qué se buscan cada vez más chicos, los chicos, para sumarse a los clubes en esto de empezar a fichar? Mirá, hoy nosotros tenemos captadores, que hoy el captador está en Mendoza, en este momento. Sí. Y esta mañana me llama y me dice, Hugo, me tenés que dar autorización, porque yo no quiero mucho que traigan los chicos de infantil a la pensión, ¿no? Porque me parece que son muy chiquitos, y que los sacás de la casa, y que a algunos le hace bien, pobre que por ahí no tiene un plato de comida, pero a otros por ahí le hace mal eso. Y entonces me dice, no, me tenés que dar porque encontré un jugador extraordinario, que esto, que lo otro. Y yo, mirá, yo lo único que te pido, habla con la familia, fíjate la familia como es, yo quiero traerlo, pero que no lo tenga que perjudicar, que le hagamos un bien al chico. Lo que pasa es que también si no los traemos, pasa otro club y se lo lleva. Claro. Y pasa River, y River tiene no sé cuántos jugadores de fútbol infantil, de tenerlos 2 años como fútbol infantil en la pensión. Y como está todo tan difícil hoy en día, tan acelerado, que a mí no me gusta mucho eso, y yo quiero tener mucho cuidado en eso con las pensiones, ¿no? Claro, pero se buscan muy chiquitos, ¿no? Los chicos con la edad de primaria. Muy chiquito. No, por eso te digo, la categoría, la 2012, va a ser la 9ª división del año que viene. Están trayendo 2015 a las pensiones, y no se puede, es muy chiquito. No, a mí eso no me gusta realmente. Claro. Hugo, si bien es una obviedad, pero uno de los temas en Quilmes con respecto a juveniles es la expectativa que hay a propósito de poder participar de los torneos de primera división de juveniles y también de reserva. ¿Cuánto cambiaría en la estructura de un club poder tener ese tipo de competencia y no la competencia que actualmente tiene, que es de la primera nacional, o con equipos de la primera B? Claro, hay dos enfoques que hay que hacerle a eso, ¿no? Cómo mejorar y como crecimiento de los jugadores, y la competencia de primera es extraordinaria. Yo siempre digo, y esto me han mirado bastante en otros lados, bastante no feo, sino que me preguntan el por qué. Yo digo que nosotros en Argentina tenemos el mejor campeonato del mundo de divisiones inferiores. Y vos decís, no, pero ¿cómo? Sí, tenemos el mejor. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque me tocó estar en Chile, me tocó ver lo de Paraguay, me tocó ver lo de Uruguay. Nosotros tenemos 30 partidos en el año muy difícil. El crecimiento del jugador de inferiores es cuando juega partidos exigentes. Ahí crece, ahí se ve, ahí vos podés ver cuál es la falla y para corregir en la semana y para trabajar después con ese chico que te falla. Tiene un partido difícil, entonces es el crecimiento grande. Y a Quilmes le va a venir muy bien para el crecimiento de esos buenos jugadores que hablábamos antes, de esa buena idea futbolística que tienen, que hablábamos antes, le va a venir muy, pero muy bien, y yo creo que felicitarlo a los dirigentes si hacen eso, y que vayan que trabajen en el campeonato de primera división. Lo que bueno, también hay que pensar que es muy costoso, viste que han subido y han ascendido muchos clubes, y tenemos mucho, en inferiores hay muchos viajes al interior del país, y es un gasto grande en este momento que se hace con 3 categorías. Tenés que viajar a lo mejor 1.200, 1.300 kilómetros, como a Mendoza, como a San Juan. Pero ahí está el debate, Hugo, me parece humildemente, ¿no? Sí. ¿Es un gasto grande o es una inversión importante, pensando en el mañana? Es una inversión importante, no es un gasto. Pero en este momento los clubes lo toman de esa forma, pero yo considero, y te felicito que vos pienses así, que es una inversión que se hace en divisiones inferiores y no es un gasto. Claro, porque yo digo, a ver,
con todo respeto voy a decir esto, si yo tengo que ir a perder contra la Quinta de Independiente 5-0, y esa misma Quinta le gana, no sé, Almagro 8-0, yo prefiero evaluar desde el 0-5 con Independiente. Pero es que no lo vas a perder tampoco, ese 5-0 puede ser un partido. No, pero en el imaginario, no es porque me van a pasar por arriba. Pero, pero el crecimiento, lo que hay que mirar es el crecimiento. Por eso lo digo, Hugo, por la motivación, porque el crecimiento y por lo que vos decías recién, porque en definitiva se puede ver mejor el error y apuntar sobre ese error, trabajar sobre ese error para ir corrigiéndolo. Entonces yo digo, hay cosas que dejaron de ser gastos, ¿sí? Que no sé, en la vida del ser humano irse 2 días bajo una planta dejó de ser un gasto, es una inversión a su mente, a su salud, a todo. Llevaba al fútbol y bueno, sí, tengo que ir a jugar contra Atlético de Tucumán en Tucumán, 3 categorías, y es un número, claro que es un número, pero voy a jugar en primera división, voy a potenciar los míos, que en realidad es una inversión. Es una inversión, a la larga, al término del año es una inversión muy importante, muy importante para el crecimiento de los chicos, para el crecimiento del club, para ver los jugadores, para que te vean los jugadores, y porque vos sabés qué jugadores va a llegar a primera en el club, es todo muy importante. Yo me pone contento que Quilmes pueda participar como lo hizo Ferro y Colón este año, estando en Nacional B, que puedan participar en primera. Hugo, más allá de las cuestiones relacionadas con las posiciones, ¿cuál sería el biotipo hoy del jugador de divisiones juveniles? ¿Cómo el biotipo físicamente? ¿O sí, el biotipo? Físicamente, técnicamente, ¿qué tiene que tener hoy un jugador? Mira, yo esto lo llevaba a cabo cuando el día que dirigí 2 partidos a Quilmes, que me fui a la selección, y de ese momento con José siempre no hemos pensado lo mismo, y hemos tenido 12 años y hemos formado 7 sub-20 y 7 sub-17, y siempre tener el mismo pensamiento. Nosotros pensamos, y hoy creo que lo mismo hay que tener el jugador de fútbol que técnicamente sea bueno. El jugador que técnicamente es bueno, vos le podés corregir muchas cosas, le podés corregir, enseñarle a correr, le podés corregir cómo tiene que trabajar en la cancha, cómo tiene que desmarcarse para recibir, cómo tiene. Lo que pasa que también tenemos en este momento el técnico de inferiores es tan importante, ¿saber por qué? Porque se nos terminaron los potreros, porque hoy llegan a los clubes jugadores de departamento, donde tu primer paso en fútbol infantil y después las primeras categorías chiquitas, tenés que enseñarle a patear. Después de enseñarle a patear, tenés que enseñarle a gambetear, tenés que enseñarle a moverse. Antes venían todo con el crecimiento del potrero y era mucho más fácil, y hoy tenés que enseñarle todo eso. Entonces, cuando ves esos jugadores, y claro, si yo veo un jugador de un porte físico importante, que sabe que patea bien, que cabecea bien y que juega bien, y claro que lo quiero, sería el ideal, ese sería el jugador ideal. Pero hay muchos que encontrándole una cosa, lo traes a trabajar con vos para ver si le recuperamos las otras cosas que necesita para llegar a primera. ¿Y cómo ve a los arqueros, ya que está Hugo en esta etapa de juveniles, teniendo en cuenta que hay un arquero independiente como Centurión que está en el sub-17 allá en Qatar? Sí, está, este chico Centurión está, yo le digo, y yo lo hago siempre con Martín, ¿no? Con mi hijo, sí. Y le digo que hay que recorrer, hay que trabajar, esto que gracias a Dios y los santos apareció el Dibu Martínez, que vamos a tener por yo creo que 2 mundiales más tranquilamente, un arquero que nos da una sensación de seguridad y tranquilidad, y que hay que tratar de mover más a los arqueros de los clubes para llegar a tener el reemplazo del Dibu cuando le toque dejar, o que lo acompañe al Dibu en estos momentos, ¿no? ¿Y el arquero, más allá de atajar, tiene que saber jugar mucho más con los pies? Y hoy sí, hoy el arquero no es como antes, que la tiraban para arriba, y no, hoy el arquero tiene que jugar muy bien con los pies, como se juega hoy en día, que a veces se corre un riesgo bárbaro, pero el arquero tiene que saber manejar muy bien el perfil de los 2 pies, cómo patear, porque lo necesita para el equipo.
Ayer hablaba, no, ayer no, en la semana pasada en ocasión me crucé con un profe que hasta hace muy poco estuvo trabajando con vos, con Martín, Daniel Santobono. Ah, sí, sí. Me hablaba maravilla de vos, ¿no? Y yo le decía, mira, algún día cuando tenga la posibilidad de charlarlo, hace mucho que no hablamos con Hugo, me voy a preguntar, yo creo que Hugo se debe sentir muy querido en el ambiente del fútbol, porque yo nunca escuché a alguien que hable mal de Hugo Tocali. Digo, ¿sentís eso, que sos muy querido en este ambiente? A ver, no sé si es querido, que me lo dice, mira, casualmente, antes de ayer vino Fleita, el profe Fleita, que yo lo tuve en Vélez, que lo llevé a Colo Colo de Chile, trabajamos juntos y todo, vino a la visitar y lo quería saludar al técnico de primera, y entonces lo fue a saludar y bueno, conversando así, y también me dijo, el técnico de primera me dijo, yo de que hablé de Hugo Tocali, nunca escuché uno que hable mal de Hugo Tocali. Yo trato en mi vida futbolística, en el ambiente de fútbol y todo, de ser una persona correcta, de ser una persona de respeto, porque quiero ser respetado también, y yo veo que existe, gracias a Dios, el respeto hacia mí, y por eso yo respeto y trato de ser en ese sentido siempre con mucho respeto. Por ahí a veces sufro yo para respetar a los demás, ¿no? Que nosotros conocemos mucho a Martín Di Diego, ¿no? Pero por ahí en el mundo Quilmes, los chicos jóvenes, obviamente no vieron jugar a Di Diego en Quilmes. Y tampoco lo vieron trabajar en una dirección técnica o como ayudante de campo. ¿Qué Di Diego llega a Quilmes como ayudante de Alfredo Orelac desde la visión de Hugo Tocali? A ver, por qué lo quería mucho a Martín y por qué lo tuve en Platense, lo tuve, apenas fui Independiente, lo llevé, cuando apenas necesité uno para reserva, lo tuve, se lo recomendé a Fernando Cuchechoclo a San Lorenzo y después fui yo y lo tuve yo. Yo veo al Martín un técnico muy inteligente trabajando, él trabaja mucho, eso que yo te decía antes, que a veces pensamos más en los resultados que en el trabajo de la formación, y Martín tiene mucho en el trabajo de la formación. ¿Qué va a encontrar, qué va a hacer Alfredo con Martín? Y Alfredo va a poder descansar un poquitito porque Martín le va a dar una mano muy grande en el trabajo de la semana, en el trabajo que necesitan los jugadores de primera para eso. A mí me tocó esos 3 partidos que dirigí la primera de Independiente, llevaba a Martín y yo me encargaba de mirar y los trabajos lo hacía él y el otro ayudante que era el Tano Cinto con una facilidad y manejábamos toda la primera, y Martín Di Diego es eso. Martín Di Diego es esa persona que trabaja muy bien, esa persona que ve bien el fútbol y que va a ser un compañero de Alfredo seguro. Esta pregunta te la han hecho 1000 veces, pero yo nunca y siempre tuve ganas. A la distancia, ¿no? Porque fue tu entrenador y después en algún momento de tu carrera fuiste, creo que un breve lapso, pero fuiste ayudante de campo del Piojo Judica. Sí, fui ayudante de campo en Platense. En Platense cuando fui ayudante de campo de José. Yo siempre, y esto no lo digo ahora, yo siempre lo he dicho en cada nota que me hicieron, en cada reportaje, hasta cuando me entregaron algún premio en la Asociación de Técnicos, lo he dicho, para mí fue el maestro número 1, la persona a la cual las cosas que he sacado de José y que he pensado como José en lo futbolístico, realmente me han hecho muy bien y lo llevo siempre en un recuerdo muy grande que tengo de este amigo, José querido, que me tocó estar tanto tiempo. Él me llevó. Mira, hay una frase que después en el transcurso de la vida me ha dado, que cuando él me lleva a Vélez, digamos, él arregla en Vélez y la gente de Vélez le pide en una reunión que quieren hacer un cambio futbolístico en inferiores,
que necesitan que les recomiende una persona para hacer ese cambio futbolístico en las inferiores, que tenían muchos jugadores en inferiores pero no llegaban a primera. Y entonces él le dice enseguida de mí y me llama. Y yo le digo, José, pero yo estoy para ese trabajo que usted quiere en Vélez. Y sí, por eso lo llamo, dice. Venga. Y bueno, fui para hacerla corta. Y cuando firmé todo, empezamos a trabajar y todo, y empezó a sonar el teléfono de mi casa, Y yo voy una mañana a que voy a saludarlo y le digo, José, ¿cómo suena el teléfono? Y me mira y me dice, déjelo que suene. Acuérdese, cuando usted no trabaja, no le va a sonar el teléfono en su casa. Y fue dicho y hecho, ¿viste? Cuando yo me quedé, fueron muy pocos días que me quedé sin trabajar, gracias a Dios, ¿no? Pero el día que me quedé sin trabajar, el teléfono no sonaba tanto como cuando estás trabajando. Y eso son todas cosas que uno lleva y que aprende de ese querido, esa querida familia, porque también con Josecito, con Sergio, teníamos una relación muy buena. Hablando, pero de otro teléfono, ¿no? Nada que ver que ahora con el celular. Otra historia, de la ¿no? casa. ¿Cómo? Perdón, no lo Claro, escuché. el teléfono sonaba, era otro teléfono, otra historia. Ahora es porque peor, ahora ahora con el es peor. celular es terrible, ¿no? Sí, no, ahora con el celular es tremendo, pero bueno, uno también va aprendiendo a manejarlo, ¿no? El otro día hablábamos, casualmente con el flaco, con Milossi, pero no en la oportunidad del 29 de octubre, sino en la oportunidad de que obviamente lo han mencionado como ciudadano ilustre. Entonces el flaco, bueno, como siempre, cada vez que hablas con el flaco Milossi Estaba por jugar un partido. Estaba por jugar un partido, 77 pirulos está jugando, y ahora jugaba de 9, ese partido lo jugaba de 9, pero los sábados juega de defensa. Y empezó a contar algún par de anécdotas, viste, que vos mejor que nadie sabés que el flaco te dice, pues sí, le ganaban en el 74, el 15 de abril, llovía, eran las 4 de la tarde, llegamos tarde, se pinchó la rueda y ganamos 1-0 con gol de fulano. Y te nombró, pues dice, cada vez que nos juntamos, dice, y Tocali nos dice, ay, viene lo que se acuerdan de todo, dice, yo no tengo la culpa, dice el flaco, Con Fito Salinas, ¿no? Con Fito estaba. Yo no tengo la culpa de que Hugo no se acuerde de las cosas, dice. No, pero bueno, no, lo que pasa que gracias a Dios pues está siempre esa realmente muy buena onda de que sabemos que Fito y Jorge son dos Biblias que se acuerdan de todo y manejan todo. Y el flaco también, el flaco realmente cuando te explica las cosas, yo lo cargo siempre, le digo, flaco, dejá de explicaciones, decí cuando es. Ahora por supuesto que nos vemos menos y las explicaciones que da el flaco realmente te ponen contento y te entusiasman, ¿no? Hugo, muchas gracias por esta charla. Bueno, tenemos muchos mensajes de hinchas de Quilmes, un grato recuerdo para su paso por la institución, algunos amigos que dejó. Me escribió Esteban Soto para que le mande un saludo. Bueno, devolvérselo para Esteban, un abrazo grande. Bueno, y por supuesto muchos oyentes que habitualmente nos escuchan y que le mandan también un saludo y que están gratificados por la nota. Así que nosotros le agradecemos mucho por este tiempo. No, al contrario, un abrazo muy grande, una alegría de volver a hablar con la gente de Quilmes. Ustedes saben que yo tengo un aprecio muy grande. Y bueno, Dios quiera que el año que viene podamos ir a la cancha a ver a esa dupla de técnico y no a la dupla, sino a esos dos técnicos que conozco tanto y que puedan ellos realmente hacer una campaña y podamos ver a Quilmes en primera otra vez. Así que un abrazo muy grande para todos ustedes. Gracias, Hugo. Bien, Hugo Tocali, una extensa charla, había mucho para hablar con Hugo, ¿no? Con el tema de... Había mucho, siempre es un placer aparte hablar con temas juveniles,